Sí, estamos ejecutando todavía obras del presupuesto 2018. En el año 2018 cambió la ley y hubo muchos problemas a la hora de adjudicar las obras y fuimos un poco más retardados, por eso estamos terminando las obras de 2018 y en estos momentos estamos haciendo lo que es el pavimentado de la calle de la Morisma, que es la calle que está aquí en el casco antiguo, que es la última calle que nos queda por empedrar. Estamos realizando también el asfaltado del parking del 88, que era una obra que también era muy demandada porque a veces el estado del suelo del parking era muy deficitario y no estaba en condiciones. Además queremos sacar desde ese parking un acceso a la parte de los comercios que están en la avenida Ordesa, a la salida del pueblo hacia Boltaña. Por otro lado hay un muro de contención de las escaleras que suben hacia el casco antiguo, que se vino abajo, se cayeron unas piedras allí bastante grandes y hemos tenido que romper las piedras y hacer un muro de contención, que es como por urgencia, que es lo que estamos también haciendo en estos momentos, que están casi terminando ya esa fase. También con Orange, que es la adjudicataria de la fibra óptica aquí en el pueblo de Ainsa, hemos conseguido llegar a un acuerdo para que puedan subir la fibra óptica hacia el casco antiguo y así todos los vecinos que viven en el casco antiguo y todos los comercios y todas las personas que están aquí arriba puedan disfrutar de la fibra óptica igual que se pueda disfrutar en la parte nueva del pueblo. Y por último, pues ya hemos terminado también el suelo del pabellón, que hemos cambiado el suelo porque estaba en muy malas condiciones y había bastantes lesiones de jugadores por culpa de ese suelo y bueno, hemos conseguido cambiar el suelo, no del todo el pabellón, pero sí de 2/3 partes y ahora por lo menos se puede practicar deporte de una manera segura dentro del pabellón. Eso sí, lo que nos impedirá mejor es realizar algún evento de los que hacíamos dentro de esa instalación y tener que sacarlo a otro lugar o llevarlo a otro sitio. También estamos trabajando, como bien sabéis, en el Centro Cultural. Es la siguiente fase que estamos haciendo y bueno, creemos que si es posible, pues antes de final de año tengamos ya por lo menos el local de abajo para poder que sea un local de uso para poder llevar ahí a cabo eventos que a lo mejor se hacían en el pabellón y pues podemos llevarlos allí. También en ese espacio está la Escuela de Música, que está en el piso primero y bueno, pues poco a poco vamos reorganizando las instalaciones y los edificios municipales. Y ya por último, también estamos trabajando en el edificio de las antiguas escuelas, que ahí nos entraba agua por el tejado, hemos tenido que cambiar toda la cubierta, casi toda la cubierta, y además hemos reorganizado un poco las salas y hemos dejado una sala para el fondo documental, porque queremos trasladar el fondo documental que está abajo en la biblioteca, trasladarlo aquí a las antiguas escuelas y, si es posible, bajar de las antiguas escuelas el centro de adultos a la biblioteca. Creemos que es un sitio más céntrico, más fácil para acceder y así puede conseguir que más personas que quieran ir al centro de adultos pues puedan llegar a ese lugar. Un apunte más para finalizar. ¿Y la torre caída del castillo de Ainsa, alcalde? Sí, también estamos trabajando en la zona del castillo para hacer un plan director con todas las necesidades que tiene el castillo. Una de las cuestiones que nos planteamos era reconstruir esa torre, si es posible. La verdad es que Patrimonio nos está poniendo muchas pegas porque ellos creen que es mejor no tocar ya nada más del castillo y dejarlo como está. Nosotros les hemos explicado que las reconstrucciones de las torres que se hicieron pues se aprovechan para un uso diario por ejemplo, está el Museo de la Fundación del Quebrantahuesos, la Oficina de Turismo Comarcal, las instalaciones del Geoparque. Bueno, pues creemos que son instalaciones que dan mucha vida al castillo, que además de visitar el castillo, pues se puede visitar esas torres y no sé, creemos que sería muy interesante poder reconstruir la otra torre. Patrimonio en estos momentos tiene muchas dudas, como digo, de que se puedan reconstruir esa torre y bueno, estamos trabajando en un plan director a ver si es posible que con el plan director nos den esa opción y podamos invertir dinero en la torre del castillo, que está caída en estos momentos y que tiene un gran valor histórico porque hicieron excavaciones arqueológicas y se van a volver a hacer más excavaciones para saber realmente de qué fecha data esa torre y cómo estaba construido el castillo en aquella época. ¿Cuándo estarán todas las obras finalizadas que acabas de enumerar? Bueno, depende mucho del tiempo, de las empresas, cómo vayan, de las fechas que hemos marcado, pero vamos, creemos que para final de febrero están todas ya más o menos terminadas y podemos empezar a realizarlas del 2019, que también hay algunas cuantas que queremos ya empezar a aligerarlas y poder sacarlas lo antes posible para poder llevarlas a cabo. También he comentado las obras de aquí de Ainsa,
pero hay una obra en Gerbe, por ejemplo, que hemos hecho pavimentado también una calle que estaba sin pavimentar y que será bastante transitada y ha quedado bastante bien, y vamos a arreglar también las cunetas para que la entrada a Gerbe sea más ancha y podamos cruzarse dos vehículos, porque en estos momentos se dificulta el tránsito de vehículos por allí y bueno, como hay instalaciones hoteleras, pues hay mucho tráfico y dificulta a los propios vecinos la circulación por el pueblo. Y luego también estamos trabajando en Sansa de Surta, además hay con mucha colaboración de los vecinos porque están reconstruyendo el cementerio, además vamos a limpiar lo que es el barranco de ese pueblo porque pasa justamente por medio del pueblo y a veces se colapsa y el agua pasa por encima de la calle, lo cual impide el tráfico también de vehículos. También en Olsón estamos trabajando en el cementerio porque queremos ampliar el cementerio, en Javier de Olsón también queremos realizar unas vallas de seguridad, también en Usana, que hay otras vallas de seguridad que nos han pedido los vecinos por miedo a que haya peligro de caída. También vamos a trabajar en el acceso al grado, que también nos lo pidieron los vecinos. Bueno, hay diferentes obras en diferentes lugares que son solicitudes que tienen los vecinos durante estos años y que poco a poco vamos a intentar llevarlas a cabo durante este tiempo.